Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión vamos a hablar sobre los hidrocarburos aromáticos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y os podéis suscribir. Empezamos. Lo primero de todo, necesito que conozcáis qué son este tipo de compuestos. Pues bien, estamos hablando de derivados del benceno, es decir, compuestos que tienen benceno en su composición. Ya veremos después cómo se forman. Pero antes vamos a ver cómo es el benceno. El benceno es un líquido incoloro, o más bien de aspecto amarillento, que tiene un olor dulzón, es altamente inflamable y además es un agente carcinógeno, es decir, que puede provocar cáncer. Se encuentra en el humo de los cigarrillos, ¿vale? También en las gasolinas, en productos que se utilizan para retirar pinturas, etc. Fue descubierto por Faraday, sí, ese físico tan importante cuyos descubrimientos contribuyeron para que tengamos la luz en nuestras casas. Recordad cuando visteis el vídeo sobre los cicloalquenos, os decía que son hidrocarburos cíclicos, ¿vale? En los que hay dobles enlaces entre los átomos de carbono. Pero en el caso del benceno tenemos 3 dobles enlaces. Mirad, carbonos, tenemos un anillo de 6 átomos de carbono y hay 3 dobles enlaces entre los átomos de carbono que están alternados. ¿Los veis? Y luego el carbono tiene que completar sus 4 enlaces con hidrógenos, ya sabéis, que tiene un hidrógeno en cada carbono. Y es que además, en este caso, podemos ver que hay dos posibles estructuras, porque los dobles enlaces alternados pueden estar en esta posición o bien pueden estar en esta otra. Entonces se dice como que hay dos posibles estructuras. Las he representado además de forma resumida, ¿vale? Veis que no aparecen los carbonos ni los hidrógenos. Es lo mismo, pero no aparecen. Y realmente, como estamos hablando de una conjugación de ambas estructuras, el benceno se representa así, es decir, una única estructura con un circulito en el medio. ¿Qué significa que es una combinación de ambas? Pues bien, ahora voy a continuar con lo que os decía, y estábamos hablando de los hidrocarburos aromáticos, que son derivados del benceno. Ahora que ya conocéis qué es el benceno, pues ¿cómo pueden ser estos derivados? Pues mirad, o bien, fijaros, si me voy al benceno, sustituyo un átomo de hidrógeno, ¿veis?, por un radical, en este caso es el grupo metil, o bien puede ser por condensación del núcleo bencénico, es decir, por unión de anillos en los que exista el benceno. Así podéis ver el antraceno, tenemos el naftaleno y luego el fenantreno. Realmente yo me voy a centrar en este tipo de compuestos, es decir, vamos a nombrar los compuestos en los que participa el benceno, por ahora. Estos los voy a dejar aparcados para otro vídeo. Pues vamos a ello, vamos a hacer ejercicios sobre derivados del benceno en los que, en lugar del hidrógeno, ¿vale?, tenga sustituyentes radicales, como por ejemplo ese metil. Entonces os voy a proponer una serie de ejercicios según que el anillo bencénico esté monosustituido, disustituido o que tenga más sustituyentes. Mirad, como podéis observar, en estos 4 ejemplos tenemos bencenos monosustituidos, o lo que es lo mismo, bencenos unidos a un solo radical. ¿Cómo se nombran este tipo de compuestos? Pues primero indicaríais el radical o sustituyente y después añadís la palabra benceno. Vamos a nombrarlos. En el primer caso, veis que tenéis un átomo de cloro unido a un anillo bencénico. En este caso se diría clorobenceno, es decir, primero nombro el sustituyente o radical, que es el cloro, y luego añado la palabra benceno. En este caso no hay que indicar la posición del sustituyente, simplemente se diría clorobenceno, sin poner delante 1-clorobenceno. No se hace. Vamos con el siguiente ejemplo. Mirad, en este caso tengo un grupo nitro unido al anillo bencénico, entonces diría nitrobenceno, es decir, sin indicar la posición que ocupa el grupo nitro en el anillo bencénico. Simplemente diríamos nitrobenceno. Vamos a ver en el caso del siguiente ejemplo. Aquí podemos observar un sustituyente con 2 átomos de carbono. Como ya sabéis, estamos hablando de un radical etil. Entonces pondría etilbenceno. Igualmente no se indica la posición del etil en el anillo bencénico. Y por último nos encontramos un benceno unido a un grupo metil, entonces diríamos metilbenceno. Tampoco se indica, ¿vale?, la posición del metil en el anillo bencénico, pero es que además tenéis que saber que este compuesto tiene un nombre especial, que es tolueno. Ya os digo que conviene que os estudiéis este nombre porque aparece en muchos libros, entonces deberéis saber cómo se formula. Ahora vamos a ver ejemplos de compuestos que tengan sustituyentes unidos a un anillo bencénico, pero que este sustituyente tenga más átomos de carbono que los aquí mostrados. Es decir, mirad, que tenga en lugar de 2, 3, 4, 5, etc. Mirad, en este caso podéis ver bencenos monosustituidos, es decir, que tienen un solo radical también,
Pero lo que podéis comprobar es que el sustituyente tiene al menos 3 átomos de carbono. Y cuando esto ocurre, cuando el benceno está unido a un átomo de carbono terminal del sustituyente, es decir, veis que este es terminal y este es terminal, en este caso no hay que indicar la posición en la que está el benceno unido a ese carbono, no hay que indicarla. Pero sí que hay que indicarla cuando el benceno está unido a un átomo de carbono que está en el medio del sustituyente. Y en este caso también está en el medio, ¿veis? Entonces vamos a ver cómo se numera la cadena y vamos a ver cómo se nombran estos compuestos. Empezamos por el primero. Como podéis ver, os he dicho que se nombran según la nomenclatura de la IUPAC, poniendo primero el sustituyente y después añadimos la palabra benceno. En este caso sabéis que este radical es un propil. Y como no hay que indicar la posición, ¿vale? Porque el benceno, os acabo de decir, que está unido a un átomo de carbono terminal, entonces decimos propilbenceno. ¿Qué pasa en el siguiente compuesto? Pues mirad, aquí veis que el benceno está en un carbono que está en el medio. Volvemos a tener un sustituyente que tiene 3 átomos de carbono, entonces hablamos de un propil. Pero realmente aquí hay que indicar el carbono al que se encuentra unido el benceno en este radical. Y para ello hay que numerar justo el sustituyente. ¿Cómo lo numeramos? Pues empezamos a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo de la cadena más próximo al carbono unido al benceno. En este caso daría igual, porque si empiezo a numerar por aquí, es decir, por la derecha, 1, 2, 3. El benceno estaría en el carbono número 2 y si empiezo a numerar por la izquierda, pues lo mismo. 1, 2, 3 estaría en el carbono número 2. Entonces debo nombrar el compuesto teniendo en cuenta que el carbono 2 se encuentra unido a un benceno. Pues vamos a ello. Propan-2-ilbenceno. Vamos a analizar este nombre. Veis que el radical se va a nombrar como sustituyente. Entonces, como sustituyente ya sabéis que es un alcano, en este caso un propano. ¿En qué carbono hay sustituido un hidrógeno por un anillo bencénico? Pues el carbono 2. Entonces pongo primero propan, indicando que hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Veis que no hay insaturaciones, por eso pongo an, ¿vale? Propan. Luego indicaría 2, porque en el carbono 2, mirad, 1, 2, empiezo a numerar por aquí, que es lo mismo, ya os dije, hay un hidrógeno que está sustituido por un benceno, entonces pongo 2 y luego pongo il, que me indica que esto lo nombro como sustituyente, ¿veis? Igual que il, propil, en este caso propan-2-il, indicando que esto se nombra como sustituyente, y luego ya pongo la palabra benceno. Además, podéis ver este compuesto escrito de la siguiente manera. Y es que no sé si conocéis que este radical, cuando está escrito de esta manera, es decir, cuando tenemos un propano de esta forma, se le llama isopropil. Ahora lo colocamos así y ya veis que es lo mismo. Vamos a hacer el último compuesto, mirad. En este caso podéis ver un sustituyente que tiene 4 átomos de carbono. Y hay un átomo de carbono que tiene sustituido un hidrógeno por un anillo bencénico. Entonces, ¿cómo se nombra este compuesto? Ya sabéis que para nombrarlo necesito numerar la cadena del sustituyente, porque se va a nombrar como sustituyente. ¿Por dónde empiezo a numerar? Pues por el átomo de carbono que esté en uno de los extremos de la cadena, más próximo al anillo bencénico. En este caso, tendría que empezar a numerar por aquí. Mirad, porque el benceno cae en el carbono número 2. En cambio, si empiezo a numerar por la izquierda, veríais que caería en una posición más alta, es decir, en el carbono número 3 habría un hidrógeno sustituido por un anillo bencénico. Y esto no puede ser, entonces empezamos a numerar por la derecha. Y ahora ya podría nombrar el compuesto. Entonces diría, como no hay insaturaciones entre los átomos de carbono, ya sabéis que tengo que nombrar el sustituyente como bután, indicando que en el carbono 2 hay un hidrógeno sustituido por un anillo bencénico. Entonces lo nombraríamos de la siguiente manera. Bután-2-il-benceno. Si bien es verdad que podéis verlo escrito de otra forma, ¿vale?, en libros, pero esta es la nomenclatura recomendada por la IUPAC. Por ejemplo, antes se nombraba el benceno como sustituyente, y como sustituyente se nombra como fenil. Entonces lo podéis ver escrito como 2-fenilbutano.
Pero ya os digo, ¿vale?, que la nomenclatura recomendada por la IUPAC actualmente es esta otra, que os estoy poniendo aquí, nombrando esta cadena de 4 carbonos como un sustituyente. Vamos a ver más ejemplos. Mirad, os propongo el siguiente ejemplo. Veis que está escrito de una forma resumida. Es decir, tenemos un anillo bencénico unido a un solo radical. Entonces, vamos a analizar bien este compuesto. Para ello lo he escrito de manera completa, entonces analicemos. Mirad, el anillo bencénico es igual. Ahora podéis observar que este punto coincide con este carbono, es decir, que aquí hay un carbono con un hidrógeno y que está unido a un CH3, porque aquí habría un carbono con 3 hidrógenos, y aquí habría un carbono con 2 hidrógenos, que sería este punto. Asimismo, este carbono está unido a otro carbono con un solo hidrógeno, mirad que es este, y este carbono está unido a su vez a un metil y a otro metil. Mirad, a un CH3 y a un CH3. Como podéis observar también, solo hay enlaces sencillos entre los átomos de carbono, en este radical. Y para nombrarlo, necesitamos numerar este radical. Para ello ya sabéis que tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo de ese radical, más próximo al anillo bencénico. En este caso veis que tengo que empezar a numerar por aquí, porque justamente el anillo bencénico caería en el carbono 2. En cambio, si empiezo a numerar por aquí, caería en el carbono 4, y esto no puede ser. Entonces, empiezo por aquí. Y observo que tengo un sustituyente con 5 átomos de carbono, por tanto estoy hablando de un pentano, que lo tengo que transformar en radical, entonces va a ser un pentano la posición del carbono unido al anillo bencénico y luego il. Y además tenéis un grupo metil en el carbono número 4. Procedo ya a nombrar el compuesto y me quedaría de la siguiente manera. 4-metil-pentan-2-silbenceno. Analicemos el nombre. Mirad, hay que indicar que en el carbono 4 hay un grupo metil, ¿vale? Porque esto sería como la cadena, digamos, principal del sustituyente, ¿sí? Dentro de este sustituyente tenemos un grupo metil en el carbono número 4. Entonces tengo que indicar 4-metil-pentan, porque hay enlaces sencillos solamente, ¿vale?, entre los átomos de carbono. Luego indico la posición del carbono que tiene un hidrógeno sustituido por un anillo bencénico, ¿veis? 2, y lo nombro como sustituyente. Todo esto, ¿vale? Todo esto lo nombro como sustituyente, que es il. Y después ya pongo la palabra benceno. Lo mismo os digo que en el caso de antes. Este compuesto lo podríais ver escrito de otra manera, es decir, nombrando al anillo bencénico como sustituyente. En tal caso ya sabéis que sería fenil. Fenil y esto metil. Entonces nombraríamos esto como cadena principal y no como sustituyente y diríamos 2-fenil, 4-metil, pentano. Pero esta no es la nomenclatura recomendada por la IUPAC. Que os suene sí porque los podéis ver escritos y no penséis que está mal. Y ahora vamos a ver ejemplos de bencenos monosustituidos también, pero en este caso el radical contiene insaturaciones entre los átomos de carbono. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Mirad, en estos casos tenemos también bencenos monosustituidos, es decir, unidos a un solo radical, como podéis observar. Pero en este caso los sustituyentes tienen insaturaciones entre los átomos de carbono. En este caso estamos hablando de dobles enlaces. Vamos con el primer compuesto. Si os fijáis, voy a señalar la cadena del sustituyente, que puedo ver que está formada por 4 átomos de carbono. Sabéis que tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al carbono que esté unido al anillo bencénico, en este caso por aquí. Y además puedo observar que en el carbono 2 estaría el doble enlace, entonces ahora ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. But2 en 2-sil-benceno. Si os fijáis, mirad, primero indico el prefijo correspondiente al número de átomos de carbono que tiene el sustituyente, ¿sí? Que tiene 4, entonces but. Seguidamente indico que en el carbono 2 está el doble enlace, y el doble enlace ya sabéis que se indica con la partícula en. A continuación tengo que indicar que el carbono 2 se encuentra unido a un anillo bencénico. Entonces pongo 2
y ya nombro todo esto como sustituyente, es decir, il. Y por último, ya terminaría con la palabra benceno. El siguiente compuesto es muy similar, pero hay una diferencia, y es que, si os fijáis, el anillo bencénico se encuentra unido a un átomo de carbono terminal. También podéis observar que tenéis un sustituyente unido a un anillo bencénico, lo voy a señalar, y también puedo observar un doble enlace entre dos átomos de carbono, ¿vale? Ya sabéis que tengo que empezar a numerar los átomos de carbono del sustituyente, teniendo en cuenta que debo empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo al anillo bencénico, en este caso por aquí. Dicho esto, fijaros que justo este carbono está unido al anillo bencénico y es un carbono terminal. Y cuando esto ocurre, no hay que indicar que es este carbono, es decir, el carbono 1, el que se encuentra unido al anillo bencénico. Por tanto, no habría que indicar posición en este caso. Ya podríamos nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Prop 1, enilbenceno. Fijaros, si analizamos el nombre, estoy hablando de un sustituyente con 3 átomos de carbono, entonces le corresponde el prefijo prop. A continuación, debo indicar la posición del doble enlace, que está en el carbono número 1, y, por supuesto, la partícula correspondiente a doble enlace, que es en. Asimismo, tengo que indicar que todo esto se nombra como sustituyente, y por eso pongo il. Y ya a continuación, por último, pondría la palabra benceno. Hasta ahora hemos visto ejemplos de bencenos monosustituidos, pero ¿qué pasa si tengo bencenos con más de un sustituyente? Pues a continuación vamos a hacer algunos ejercicios con bencenos disustituidos. Mirad, como podéis observar, en estos 3 ejemplos podéis ver bencenos disustituidos, es decir, que tienen 2 sustituyentes. Miramos el primer ejemplo. Vemos el anillo bencénico que está unido a 2 halógenos, concretamente 2 bromos. ¿Cómo debo numerar los átomos de carbono del anillo bencénico? Bueno, pues de modo que los sustituyentes queden en las posiciones más bajas posibles. Es decir, estos 2 bromos deben quedar lo más juntos posibles. Por tanto, empiezo a numerar por uno de ellos, porque en este caso son iguales, y no puedo seguir por aquí, porque si no quedarían muy alejados. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, porque quedarían muy alejados. Tengo que seguir por aquí, porque así quedan más cerca. 1, 2, es decir, quedarían en las posiciones 1 y 2. Y ya podría nombrar el compuesto teniendo en cuenta la teoría, que primero se nombran los radicales indicando la posición que ocupan, ¿vale?, en el anillo bencénico, y después ya pondría la palabra benceno. Pues vamos a nombrarlo. Y me quedaría como 1,2-dibromobenceno. Os recuerdo que como hay 2 bromos, por eso pongo di. Además, podéis ver escrito este nombre de esta manera, ortodibromobenceno. Es decir, el orto se pone O, ¿vale?, de orto. ¿Qué significa esto? Que cuando hay 2 sustituyentes en posiciones 1 y 2, a veces se sustituye por esta O, que viene de orto. Vamos con el siguiente compuesto. En este otro caso vemos que los sustituyentes son diferentes, estamos hablando de un cloro y de un grupo metil, y además están en posiciones más alejadas, ya no están ni en la 1 ni en la 2. ¿Por dónde empiezo a numerar? Bueno, pues empiezo a numerar por aquel sustituyente cuya letra inicial vaya antes en el abecedario que la letra inicial del otro. En este caso voy a empezar a numerar por el cloro, porque la C de cloro va antes que la M de metil. Entonces empezaría por aquí y debo seguir inmediatamente por este otro carbono y no por aquí, porque así quedan más cerca, 1, 2, 3, y no de esta manera que sería 1, 2, 3, 4, 5. Así no tendría sentido, ¿vale? Sino que numeramos así. Y ahora ya podría nombrar el compuesto, teniendo en cuenta que tengo que poner primero el cloro. ¿Por qué? ¿Vale? El cloro empieza por C, que va antes en el abecedario que la M de metil. Veis que es como siempre. Indico primero los sustituyentes y después la palabra benceno. Y los sustituyentes debo indicar la posición que ocupan en el anillo bencénico. Veis que pongo que en el carbono 1 hay un cloro y en el carbono 3 hay un grupo metil. Y después añado la palabra benceno. También tenéis que saber que es posible sustituir las posiciones 1 y 3 por el prefijo meta. Aquí la 1 y 2 era por el prefijo orto, ¿sí? Y aquí por meta. Entonces pondría meta, en lugar de meta se pone una M, ¿vale? M,
guión clorometilbenceno. Entonces esta M significa que el cloro y el metil estarán en las posiciones 1 y 3. Y respecto al último compuesto, podemos observar un anillo bencénico unido a un radical etil y a un radical metil. ¿Por dónde debo empezar a numerar? Ya sabéis que los sustituyentes deben quedar en las posiciones más cercanas posibles. En este caso, como hay dos, voy a empezar a numerar por el etil porque su letra inicial va antes en el abecedario que la M. Entonces empezaría por aquí y en este caso da igual seguir o bien por aquí o bien por aquí, porque fijaros que da lo mismo. Siempre van a quedar en posiciones 1 y 4. ¿Veis? 1, 2, 3, 4 es lo mismo. Y ahora ya podría nombrar el compuesto, teniendo en cuenta que tengo que nombrar primero el etil, porque la E va antes en el abecedario que la E. Y me quedaría el 1-etil, 4-metil-benceno. Lo mismo, ¿vale? Hay un prefijo para sustituir las posiciones 1 y 4, que sería el prefijo para. Entonces podéis encontrarlo también de esta manera. P de para, ¿sí? Etilmetilbenceno. Y ahora por último vamos a ver qué ocurre cuando en el anillo bencénico hay más de dos sustituyentes. Mirad, en estos dos ejemplos propuestos podéis observar que tengo bencenos con más de dos sustituyentes. En el primer caso tengo 3 sustituyentes y en el segundo caso tengo 4 sustituyentes. Vamos a ver cómo se nombran. Igual que antes, los sustituyentes deben quedar en las posiciones más bajas posibles. Entonces tengo que empezar a numerar los átomos de carbono del anillo bencénico de modo, pues eso, que los sustituyentes adquieran las posiciones más bajas. Si empiezo a numerar por este átomo de carbono del ciclo, tengo que seguir inmediatamente por aquí porque de esta manera estos dos sustituyentes quedan en las posiciones más bajas posibles. Entonces seguiría por aquí. Y los radicales caerían en las posiciones 1, 2 y 4. Vale, también podría pensar que puedo empezar a numerar por este otro sustituyente, por el grupo etil. Pero si os fijáis, los radicales estarían en posiciones 1, 2 y 5, y antes era 1, 2 y 4. Entonces no puedo empezar a numerar por este etil, aunque el etil empiece por E, ¿vale? Y esta E vaya antes, en orden alfabético, que la M de metil. En este caso tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que está unido al radical metil y seguir por aquí. Ahora observo los sustituyentes. Tengo un grupo metil, un grupo etil y un grupo propil. Y ahora ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Como siempre, ¿vale? Ya sabéis que nombro los radicales primero indicando la posición que ocupan en los átomos de carbono del anillo bencénico. Entonces tengo que en el carbono 2 hay un grupo etil. Lo pongo primero, ahora sí, porque empieza por E y la E va antes en el abecedario que la M. Tengo que seguir por la M y luego por la P. Entonces pondría después 1 metil y después por último 4 propil. Y ya añado la palabra benceno. En el caso del otro ejemplo podéis ver 4 sustituyentes. ¿Veis? Concretamente tengo grupos nitro, 3 y un grupo metil. Entonces ya sabéis que los sustituyentes deben quedar en las posiciones más cercanas. Por tanto, voy a numerar los átomos de carbono del anillo bencénico de modo que me queden los sustituyentes en las posiciones más cercanas posibles. ¿Por dónde empiezo a numerar? Mirad, pues en este caso empezaría a numerar por un átomo de carbono del ciclo que tuviera uno de los sustituyentes nitro, por ejemplo por aquí. Y debería seguir inmediatamente por el carbono que estuviera unido al radical metil. Sigo por aquí porque así quedan en posiciones más cercanas posibles estos 3 sustituyentes. Asimismo, podía haber empezado a numerar por este otro sustituyente. 1, 2, 3 quedarían también muy juntos, en las posiciones más cercanas posibles, pero no podría empezar a numerar por donde estuviera el grupo metil, porque si no me quedaría 1, 2, 3, es decir, ya no estarían los 3 sustituyentes tan próximos, ¿de acuerdo? Ni tampoco empezar a numerar por aquí. Entonces empezáis a numerar o bien por aquí o bien por aquí. Y ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. 2-metil-1,3,5-trinitrobenceno. Analicemos el nombre. Veis que en el carbono número 2 hay un grupo metil y en las posiciones 1, 3 y 5 hay 3 grupos nitro. Y la M
va antes en el abecedario que la N. Por eso lo pongo primero, ¿vale? 2-metil, luego 1,3,5, mirad, 1, 3, 5, trinitro, porque hay 3 grupos nitro, por eso pongo el tri, y ya añado la palabra benceno. Aunque esta es la nomenclatura de la IUPAC, es verdad que se puede nombrar este compuesto teniendo en cuenta que el benceno unido a un grupo metil se llama tolueno, como ya os dije anteriormente. Entonces este sería el carbono 1 y tendría 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el compuesto me quedaría como 2, 4, 6 trinitrotolueno, que además aprovecho para deciros que esta sustancia es un potente explosivo. Entonces aclaro esto último, veréis lo que os he dicho, es que si empiezo a numerar por el metil y hago que todo esto sea el tolueno, como ya sabéis, entonces el compuesto me quedaría con 3 sustituyentes, ¿sí? Y podría decir 2, 4, 6 trinitrotolueno. Aunque ya os digo que es mejor que numeréis los átomos de carbono del ciclo de modo que los sustituyentes queden en las posiciones más próximas posibles. Y hasta aquí este vídeo sobre hidrocarburos aromáticos. Espero que hayáis entendido todos los compuestos. Si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo.